Bueno, eh, como les dije hace un ratito, bienvenidos y bienvenidas a todos los que entraron a este webinar. La idea de hoy es poder contarles cómo, cómo creemos y por qué nos parece tan importante pensar en un plan para la transición de un predio, y es claramente la base de por qué hemos armado una especialización en agricultura regenerativa. Eh, entonces, bueno, esperemos que en este tiempito que tenemos hoy podamos contarles lo mejor posible cómo tenemos diseñado esta planificación de la transición y las causas de por qué nos parecen tan importantes ordenar y planificar este proceso. Eh, y para ir contándoles un poco quién soy yo por qué hemos pensado en este curso. Eh, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, soy Agustín Barbera. Trabajé durante unos 8 años más o menos en INTA, hasta hace un año y medio, desde que me recibí hasta hace un año y medio. Y en esos 8 años, desde el sector público, digamos, del Estado, desde una institución como INTA, trabajé acompañando a productores agropecuarios hacia una transición a un cambio de modelo, ¿no? Desde una base agroecológica, con todos los principios de la agricultura regenerativa, todos productores de gran escala, y en esos años que me tocó aprender muchas cosas y también acompañar a productores en ese proceso de transición, claramente se lograron un montón de resultados muy interesantes, pero también veíamos que la transición se volvía un poco caótica y un poco desordenada o descontrolada en muchos casos, ¿no? Y veíamos productores que lograban avances interesantes, pero también veíamos productores que quizás no le encontraban la vuelta y había, no sé si llamarle fracasos, pero bueno, no resultados tan esperados como los que tenían al arranque. Y eso también, durante todos esos años de experiencia de acompañar a productores, me llevó ya desde que estaba en INTA, a pensar cómo podíamos tratar de tener un método y planificar mejor una transición que tenga un poco de sentido con los objetivos que se propone cada productor, ¿no? Así que, bueno, yo hace un año y medio que dejé INTA por diversos motivos. Hoy en día tengo una consultora para asesorar establecimientos productivos y soy referente técnico en agricultura regenerativa para Escuela de Regeneración, que es el, el lugar en donde estamos ahora nucleados, y para OBI 21, que ofrece los servicios de asesoramiento también en agricultura regenerativa. Así que gran parte de este curso y lo que vamos a ver hoy, parte de, como les digo, los años de estar acompañando a productores y ver que esa transición en algunos casos era bastante dificultosa, o que quizás a veces no se sentía estar avanzando hacia un objetivo propuesto, ¿no? Y al haber conocido o al haberme metido en todo lo que era el universo de la regeneración, el manejo holístico, la ganadería regenerativa, me encontré con que desde el Instituto Seibory, a nivel internacional, y desde hoy 21 en Argentina, me encontré con que había una metodología para la ganadería, había una metodología de trabajo que se proponían cosas y se planificaba para avanzar hacia la regeneración desde el lado ganadero. Así que eso fue un gran motor para también pensar en un método para la agricultura, ¿sí? Así que bueno, vamos a entrar de a poquito en el tema, y posicionándonos un poco qué es para nosotros la agricultura regenerativa, y ustedes van a poder encontrar hoy el término este en muchas áreas, en muchos sectores del agro. Hoy en día se está difundiendo cada vez más la palabra. Eh, y bueno, por ahí cabe pensar por qué le agregamos palabritas a la agricultura, ¿no?
sabiendo que agricultura, agronomía viene hace mucho tiempo, agronomía menos, pero agricultura se hace desde hace muchísimos años. Quizás en los últimos años se han empezado a agregarle palabritas. Al principio quizás fue una agricultura sustentable, después una agricultura conservacionista. Podemos pensar en un montón de otras características que le agregamos al concepto. Eh, yo particularmente he trabajado muchos años en el área de agroecología. Hoy en día trato de nutrirme de diferentes disciplinas y me parece que más allá del concepto, lo que estamos buscando hacer es tener un tipo de agricultura que busque claramente pensar en el suelo, pero no podemos pensar solamente en el suelo. Cuando ustedes ven regeneración, creo que todos intuimos que el suelo tiene un foco fundamental, ¿no? Queremos regenerar el suelo, queremos regenerar la tierra. ¿Por qué? Hay muchas causas, creo que las principales son de la situación en la que nos encontramos actualmente como humanidad y como la tierra misma, en donde estamos atravesando. No quiero entrar en controversia si hay personas que no consideran hoy en día que no estamos ante una situación de cambio climático, pero claramente el impacto del hombre en la Tierra o del ser humano en la Tierra ha generado complicaciones bastante importantes. Emitimos muchos gases de efecto invernadero por la industrialización que tenemos, por el consumo de bienes que realizamos y también por el tipo de agricultura y ganadería que generamos en los ambientes productivos, ¿no? Entonces, el regenerar el suelo tiene un papel muy importante para nosotros porque sabemos que muchos de los ritmos del consumo, de la industrialización, del tipo de, de vida que tenemos los seres humanos en la Tierra, no va a cambiar mucho en el corto plazo, salvo que vengan algunas cuestiones más caóticas. eh, las tendencias son que no vamos a bajar el tipo de consumo que tenemos y el ritmo de industrialización y de liberación de gases de efecto invernadero. Entonces ahí no tendríamos una posibilidad de cambio aparentemente en el corto plazo. Pero sí con los tipos de agricultura y ganadería que tenemos una gran oportunidad. Muchas veces hoy se ven como apuntadas o observadas de manera crítica, sobre todo a veces la ganadería, por ser emisora de gases de efecto invernadero también por los animales, pero la agricultura también, porque demanda muchos insumos que precisan una producción industrial, una utilización de combustible, una distribución hacia los campos, y también causa efectos o impactos en la tierra cuando los utilizamos a muchos de esos insumos. Entonces, tanto la agricultura como la ganadería tienen un impacto bastante importante, pero tienen una oportunidad muy grande de, en vez de ser aportantes a esa liberación de gases de efecto invernadero, podrían ser realmente secuestrantes y tener una posibilidad de tener una agricultura que genere más carbono del que está emitiendo, ¿no? Y por eso los balances podrían ser negativos en cuanto al secuestro de carbono. Pero claramente eso no lo podemos eh, separar del ambiente. Les pido porfa que cuando entren se vayan silenciando y si no, Lau, si andas por ahí, ir silenciando a las personas que vayan entrando. Eh, ahí va, gracias. Entonces, yendo muy brevemente a la concepción de agricultura regenerativa que queremos tener, claramente nosotros no podemos separar lo que es el suelo con el ambiente en general y con las personas. En principio, porque pensar en el suelo abstraídamente de las plantas y lo que generan hacia afuera, o sea, por encima del suelo, las plantas, cultivos, plantas y árboles en algunos casos, no lo podemos separar del suelo, ¿no? Generan un ambiente totalmente diferente si tenemos un suelo de 100 hectáreas de maíz, así tenemos un suelo
mucho más biodiverso, un área mucho más biodiversa, tanto para dentro del suelo como para por encima del suelo. Y tampoco lo podemos separar de las personas. ¿Por qué? En principio porque muchas áreas productivas hacen vivir a personas. Hay productores, productoras que viven de lo que están haciendo. O sea, no serviría de nada tener un ambiente ecológicamente adecuado que regenere la tierra, pero que las personas no puedan vivir de ello, que tengan que invertir dinero para hacerlo y no ganar, o no poder vivir de eso, ¿no? Así también lo mismo rodeando los campos, ¿no? Esos ambientes productivos que queremos apuntar hacia la regeneración van a generar productos que queremos que los consuma alguien, que haya vínculos comerciales que los acepten, que la gente los consuma, que los quiera. Entonces, no podemos separar suelo, ambiente y persona. Entonces, para nosotros, hablar de agricultura regenerativa va a tener siempre esta idea de abarcar los diferentes actores, los diferentes ambientes y pensar tanto en la parte productiva, la parte ecológica, la parte social de la producción. Eh, Esa es una manera de posicionarnos y vernos. Y por supuesto, claramente, eh, no tenemos, esto lo van a escuchar muchas veces y seguramente en varias, de varias formas, pero creo que lo principal que queremos mostrar también con que más allá de que hay pilares de la agricultura regenerativa, que queremos que haya procesos que se, que se empiecen a hacer funcionar en el campo, lo que me parece que es claro que no tenemos una receta para hacer agricultura regenerativa. No podemos decirle a alguien, bueno, quiere hacer agricultura regenerativa, haga esto, esto y esto y está regenerando, ¿no? Si alguien les comunica de esa forma o les dice eso, tengan cuidado o tengan mucha atención en qué es lo que van a hacer, porque de ahí también viene el por qué queremos tener una especialización y un curso y un tipo de asesoramiento que ayude a planificar la transición. Porque en muchos casos hemos visto que se copia y pegan prácticas, vamos a ver de a poquito, pero vamos a ir viendo que, por ejemplo, cultivos de cobertura, cultivos de servicio que se les llaman hoy, son unas prácticas muy recurrentes para esto, pero copiar y pegar esa práctica en mi campo y no saber para qué, con qué objetivo y cómo lo voy a hacer, eso lleva justamente a que a algunos productores les sirva y a otros les sea totalmente lo contrario, o sea, una complicación muy grande, incluso a veces ocasione pérdidas productivas. Entonces, nosotros queremos asentarnos sobre pilares y muchos de estos pilares nos llevan a después aplicar estas prácticas de manera diferente y con objetivos diferentes en cada campo, porque también dependen ahí las personas que están tomando decisiones, ¿no? Pero bueno, si queremos pensar cómo empezar a desarmar esta lógica de pensamiento o de abordaje, bueno, justamente el pensamiento holístico y sistémico es una de las claves. Pensemos nosotros que estamos muy, muy acostumbrados y enseñados, nos hemos educado desde las profesiones o desde la escuela misma a veces, que casi todo lo trabajamos linealmente, ¿no? Pensemos en el agro particularmente, que es lo que yo me siento capacitado para explicarles o para hablarles. Tenemos una maleza en el campo y salimos a aplicar un herbicida. Tenemos un problema, atacamos linealmente el problema con un insumo. Ahora eso, difícilmente contemplemos qué incide eso, o cómo incide eso en todo nuestro entero, en todo nuestro suelo, en nuestra producción, en los insectos, en los artrópodos que andan dando vuelta en nuestro campo, en si eso me va a ocasionar algún otro problema o no. Muy difícilmente accionamos de manera sistémica. Y acá quizás me estoy apresurando un poco en hablar de esta forma, porque tampoco es entrar en un pensamiento demasiado romántico, ¿no? Hablar de agricultura regenerativa no es dejar de aplicar todo y que los procesos naturales aparezcan y que el campo se va a llenar de mariposas y se va a regenerar la tierra en un momento, ¿no? Tampoco es entrar en esa idea bajo nuestra mirada de que todo va a suceder así, sino que
claramente el proceso nos va a ir llevando de a poco a pensar cada vez más sistémicamente, cada vez más holísticamente, porque claramente la sistemia que vamos a tener que manejar de la biología, que es totalmente todo articulado con todo, también tenemos que pensarla metiéndonos nosotros adentro como productores de un campo y que vamos a tener que tomar decisiones en pos de lo que nosotros vamos a estar buscando, ¿no? Entonces, por eso también lo holístico, tiene mucho que ver las personas también dentro de ese sistema. Pero bueno, es un aprendizaje interesante y no demasiado fácil, pero como es un proceso gradual y que lo vamos a ir trabajando en el tiempo, eh, eso permite que año a año vayamos teniendo una complejidad cada vez más importante y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para ir resumiendo un poco todo, me parece que el pilar de la biomímesis engloba muchos de los otros para no demorarme demasiado en esta parte, sino que claramente lo que nosotros vamos a estar haciendo es tratar de ver cómo funciona la naturaleza en su estado más pristino, en su estado más natural, y tratar de imitar muchos de los procesos que nosotros vemos que la naturaleza hace para mantener un sistema estable, regulado, con los procesos ecosistémicos funcionando, tratar de imitar esos procesos para poder producir lo que estamos buscando en nuestro campo, ¿no? Y de esa forma no depender tanto de todos los insumos externos. Por eso, si queremos imitar la naturaleza, claramente tenemos que pensar en biodiversidad. Claramente la naturaleza coopera todo el tiempo, porque si miramos dos individuos juntos, solamente dos individuos, quizás vemos que muchas veces predomina la competencia, toda la idea de la supervivencia del más apto, y eso no es negar que suceden esos procesos, sino que cuando miramos el todo, sistémicamente, las competencias sirven para analizar procesos así muy individuales, individuo por individuo, o población uno con población 2. Pero cuando vemos todo, el todo, vemos que hay completa cooperación entre todos. Los desperdicios de alguna entidad, de algún ser de la naturaleza, son insumo para otro que hace que esté también presente en nuestro campo, en nuestro predio, cómo esas articulaciones entre plantas, animales, insectos, microorganismos, es lo que hace funcionar a todo nuestro predio, ¿no? Entonces hay una cooperación constante. Y así podemos pensar en muchas otras cosas que la naturaleza nos muestra de cómo funciona toda esa complejidad. Es un gran desafío y quizás muchas de esas cosas no las vamos a saber nunca, pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Somos unos seres curiosos que queremos aprender cada vez más y poder avanzar hacia eso. Y entrando ya en el proceso de transición, que es lo que nos atañe hoy en este webinar, claramente tenemos un proceso gradual de trabajo en donde hoy los sistemas actuales en los que manejamos hoy, vamos a pensar un sistema agrícola puro, convencional, como ustedes todos lo conocen, la toma de decisiones en todos estos sistemas, y no voy a hablar peyorativamente de esto, no voy a hablar criticando a las personas que están haciendo este sistema. Yo trabajo con productores que están en transición o que han arrancado de esto. Yo me he formado para manejar estos sistemas en la facultad. Entonces no es hablar de manera crítica esto o peyorativa, sino entender quizás que en estos sistemas, todas las tomas de decisiones que tenemos apuntan prácticamente al rendimiento y casi todas las decisiones que tomamos apuntan a mantener la producción por el eje económico de la producción, ¿no? Y si lo pensamos desde que aplicamos un fertilizante, un herbicida, un insecticida y tratamos de mantener nuestros cultivos, eh, vamos a llamarle sanos por ahora, para lograr un rendimiento esperado y cosechar y venderlo y generar plata, todas estas cosas, toda esa toma de decisiones, que son las que predominan en el campo, van con una lógica sobre la producción. No quiere decir que cuando pensemos en sistemas regenerativos no las vamos a tomar. Sí, claramente. Pero cuando entramos a trabajar de forma que queremos promover los procesos naturales, la toma de decisiones va siendo cada vez más amplia, cada vez con más englobadora,
en donde lo que nosotros vamos a querer ir generando es condiciones aptas para que nuestros cultivos no dependan de todas esas cosas externas. Entonces, pasar de un proceso de este lado a pensar en un sistema regenerativo que contemple no solo nuestro lote productivo, nuestro suelo, sino todo un sistema mucho más complejo, y pensar también en vínculos y en vínculos comerciales y vínculos de conocimiento, de apoyo y demás, nos parece un abismo muy grande. Entonces, es muy difícil que nosotros hagamos este proceso de un año para el otro. Entonces, por eso es muy sano pensar que el proceso es gradual, todos lo hemos hecho bastante gradual, en donde quizás al principio empezamos a aplicar prácticas de manejo o estrategias de manejo que nos ayuden a cortar dependencia, y vamos a estar hablando sobre todo de las partes productivas, cómo ahorrar costos, cómo poder bajarle el riesgo a la producción que hoy tiene, y de a poquito vamos a ir pensando en cómo ese sistema lo podemos empezar a rediseñar, cómo podemos empezar a pensar nuestro campo desde un lado más paisajístico, los ambientes que tenemos, las sinergias que podemos empezar a generar con la biodiversidad que vamos a estar produciendo y generando. Y poco a poco también lo vinculamos a todo lo que es social, ¿no? Claramente, si nosotros queremos un sistema regenerativo, no podemos pensarlo aislado del mundo y aislado de nuestro entorno. Entonces, pensar qué vínculos sociales mantenemos en nuestro sistema productivo, que nos ayudan a generar cada vez más conocimiento, que nos ayudan a intercambiar con otros productores, que nos ayudan a vender los productos que estamos generando. Toda esa articulación social o socioeconómica que vamos avanzando nos ayuda a sostener el proceso en el tiempo. Si no, si nos quedamos aislados, si vamos solo a contramano, si no podemos vender los productos que estamos generando en el campo, el proceso no se sostiene. Entonces, para nosotros es tan importante pensar en esto como en qué cultivo hacemos. Pero si yo arranco quizás con una mirada puramente productiva que tenemos hoy en día, no hablo mal de eso, sino me parece que es la característica que hoy se sostiene hoy en la producción, y quiero transformar mis vínculos comerciales desde el vamos, o quiero empezar a pensar de una manera más ecológica todo mi campo, no digo que no se pueda hacer, pero si no voy poniendo los primeros ladrillos a esa transición y a la base del proceso, por ahí también puede ser algo muy riesgoso. Entonces, por eso nosotros pensamos y diseñamos esta metodología que vamos a ir entrando de a poco hoy. En nuestro servicio de asesoramiento, en cómo trabajamos un campo, eso claramente se va haciendo gradualmente, año a año. Hacemos un diagnóstico, un plan de acción, año a año, al menos tenemos al menos 3 visitas en cada campo para diagnosticar qué está pasando en la situación inicial, proponer un plan inicial de regeneración y llevarlo a cabo. Y después, poco a poco, empezar a darle complejidad a ese plan, ¿no? Proponernos un norte, hacia dónde quiere ir cada campo, qué quiere generar, qué campo quiere tener, cómo quieren ser las personas que están tomando decisiones dentro de ese campo. Eso es sumamente importante. Si no nos ponemos un norte, es lo que le decía yo al principio, que quizás estamos dando vueltas, aplicando prácticas, copiando, pegando, viendo qué resulta, pero no sabemos si vamos para adelante, para atrás, para el costado, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, para nosotros es tan importante eso como ver qué especies les ponemos al cultivo de cobertura, ¿no? Por eso se engloba el método. Y bueno, después ya estos año 1, año 2, no siempre están así, es una propuesta, muchas veces el plan inicial de regeneración dura 3 o 4 años, que lleva a aplicar prácticas, probarlas, ajustarlas y demás, y después cada caso va poniéndole el acelerador más o menos de acuerdo a sus voluntades. Y por supuesto que después, quizás el año 3, el año 4, nos proponemos ya pensar en un plan de largo plazo que involucre todo lo que es el diseño del paisaje y el diseño del paisaje social, como les decía hace un ratito. Entonces, ya entrando un poquitito en algunas cuestiones de la agricultura y pensando por qué podemos tener una agricultura regenerativa, relacionando lo que les decía hoy de que queremos imitar la naturaleza, pero queremos imitar los procesos de la naturaleza. Si pensamos hoy en la llanura pampeana,
que quizás es el lugar que más nos atañe a todos, pero podríamos pensar cualquier ecosistema natural, podríamos pensar una selva, una sabana, un, sí, un pastizal en la llanura pampeana. Lo que tendríamos de manera prístina o antes que cambiemos el uso del suelo con la agricultura, con la ganadería, ese ecosistema natural, más allá de cuál sea, si es una selva o si es un pastizal, lo que lo caracteriza, como dije hoy, si imitamos la naturaleza o la tratamos de entender, es que allí había una gran biodiversidad, ¿no? Si vemos un ecosistema natural, no está dominado por una sola especie. Hay muchas especies conviviendo. Eh, Muchas especies de plantas, de animales, y por supuesto eso lo que lleva a los micro y mesoorganismos que tengamos en el suelo, ¿no? Entonces, esa biodiversidad genera muchos procesos y quizás es muy responsable de ese funcionamiento. Claramente ese reciclado de nutrientes depende, el ecosistema es un poco diferente a cada bioma, pero los ciclos de los nutrientes son más bien cerrados o hay un reciclado de nutrientes muy constante, ¿no? Si es por animales herbívoros que consumen pastos, si es por degradación de esos restos que se van incorporando al suelo, y hay como un ciclado muy dinámico y muy constante. Fíjense las diferencias que tenemos hoy con un agroecosistema agrícola. La biodiversidad que esos ecosistemas mantienen hace que haya una regulación biótica muy importante, por dos motivos. En principio porque la oferta de alimentos es muy variada. Es muy diferente, imaginemos las dos imágenes, ¿no? Más allá que sean algo muy contrastante. En este caso, donde tenemos una soja en un lote de 20, 30, 50, 100 hectáreas, hay soja y nada más que soja. Al insecto que se alimente o que le guste ir a comer la soja, tiene una gran cantidad de alimento enorme para salir a reproducirse, a vivir, a comer y a aumentar su población. Y el otro concepto, que al no tener también tanta diversidad, hay muchos muy pequeños lugares de, que son hospederos de otros insectos que les gusta o que comen los insectos que vienen a comer la soja. Entonces hay una regulación muy importante entre la cantidad de alimento que hay y la cantidad de controladores que podría haber en ese ambiente. Entonces, la regulación biótica en estos ambientes es nula o muy escasa. La hacemos nosotros con insecticidas luego cuando vemos que hay una plaga. Pero la regulación es muy grande. En cambio, en estos ambientes, cuando hay un aumento considerable de algún insecto porque hay más alimento para ese insecto, enseguida, en las cercanías, están las condiciones y los hábitats para que los controladores biológicos de ese insecto sensen, visualicen o se identifiquen que está creciendo la población de ese insecto que come plantas o se alimenta de plantas, y los ciclos regulatorios están mucho más aceitados que en estos ambientes. Si es muy complicado lo que expliqué recién para alguien o no lo entendió del todo, al final hacemos un espacio de preguntas para repasarlo. Pero en definitiva, entrando en esto, el agroecosistema que mantenemos hoy está en el opuesto, quizás, de lo que es un ecosistema natural, por todas estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa con la agricultura? Bueno, si nosotros quisiéramos imitar lo mejor posible nuestro ecosistema natural en llanura pampeana, y tendríamos que tratar de tender todo lo máximo posible a un pastizal natural. En algunos ambientes serán diferentes a otros, pero el pastizal natural era el que dominaba las áreas de la llanura pampeana. Hoy en día sabemos que con ganadería regenerativa, ante la complicación de este ecosistema natural que no es productivo o no tenía productividad, que es lo que nosotros queremos generar, queremos producir alimentos para que los productores vivan de eso y además las ciudades o las personas comamos. Hoy en día sabemos que con ganadería regenerativa podemos tener un pastizal natural regenerándose y produciéndolo de una manera muy parecida a la situación prístina.
Pero hoy nos encontramos que por diversos motivos hay un montón de campos que no van a ser pastizales naturales, ni quieren ni pueden hacer ganadería. Entonces, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar? Bueno, hacemos una agricultura como la conocemos hoy, que generen todo este tipo de desregulaciones y dependencias externas, o podemos tener una agricultura que quizás no vuelva a ser un pastizal natural, pero sí trate de imitar lo mejor posible los procesos que suceden acá, que trate de aumentar la biodiversidad cultivada, que haya un reciclado de nutrientes lo mejor posible, que tratemos de tener espacios que permitan la regulación biótica, ¿no? Entonces ese es el desafío del diseño de la agricultura regenerativa. ¿Cómo podemos imitar los procesos? Y por eso tampoco no hay recetas, ¿no? No hay una manera, una única manera de hacerlo. Voy a ir entrando más rapidito ya en el cuerpo de la charla. Esto no sé si tiene sentido explorarlo demasiado, creo que lo sabemos todos y por algo están acá. Claramente la agricultura manejando, veniendo de estos sistemas con todas estas dependencias y todos estos procesos que no están funcionando, no hay regulación biótica, no hay ciclo de nutrientes eficiente. Todos sabemos que cuando vamos a hacer algún cultivo nos faltan nutrientes, los macronutrientes, y hoy en día cada vez más los micronutrientes nos faltan para el desarrollo productivo, entonces hay un desbalance muy grande. Entonces todo el tiempo estamos salvando, apagando incendios cada vez que vamos a hacer un cultivo, ¿no? Vamos a hacer cualquier cultivo, nos faltan nutrientes, aplicamos un fertilizante. Vienen malezas porque claramente estamos haciendo un solo cultivo y el ecosistema natural tiende a volver a ser a su estado prístino. Las malezas no buscan otra cosa que cubrir el suelo, cubrir nichos y tratar de volver a ser, vamos a ponerle en este caso, un pastizal natural. Las plagas de enfermedades ya lo hablé hace un ratito, entonces todo el tiempo estamos salvando con insumos externos, pero nadie podría considerar, o quizás es más controversial lo de los fertilizantes, pero con cualquiera de estos insumos que nosotros incorporamos no vamos a la causa del problema. Es decir, yo aplicando un fertilizante no voy a mejorar la fertilidad de mi suelo. Esto es lo más controversial quizás para muchos de ustedes, pero el fertilizante aumenta un rendimiento de mi cultivo, pero nunca va a mejorar la fertilidad, que es un proceso biológico, la fertilidad del suelo, ¿no? El fertilizante va al cultivo. Yo aplico un fertilizante y posiblemente mi cultivo rinda más. Pero aplicar un fertilizante no me va a aumentar la materia orgánica y la actividad biológica de mi suelo. Esto es algo más controversial, pero si quieren al final lo podemos intercambiar un poco. Lo mismo con las malezas, ¿no? Si yo aplico un herbicida, sí, maté la maleza de ahora. Pero ya sabemos que si no cambiamos la forma de producir, a los 2 o 3 meses, como mucho, vamos a tener malezas naciendo de vuelta. Y el cultivo siguiente de vuelta, y el cultivo siguiente de vuelta, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos esta rueda de dependencia. Y por supuesto que esto afecta directamente a los productores. Acá no estoy hablando de hacer algo, o quizás sí, estoy hablando de hacer algo ecológicamente adecuado, pero no solamente por cuidar el ambiente o por simplemente considerar que estamos aplicando insumos químicos y que podrían tener algún tipo de complicaciones en las matrices ambientales. Acá también estoy hablando sobre todo, que yo trabajo y queremos enseñar y queremos trabajar con la agricultura regenerativa para los productores. El productor está atado a múltiples dependencias con todo este sistema, a comprar toda la cantidad de insumos, muchas veces a contratar la maquinaria, muchas veces a depender de los precios y políticas agropecuarias, y después tiene que mirar para arriba y ver que llueva. Entonces, hay una dependencia enorme y es el que arriesga todo el tiempo y es el que muchas veces termina perdiendo y teniendo que salir del sistema. Entonces, sobre todo, lo que apuntamos con esto es a generar la autonomía de o la mayor autonomía de los productores, la mayor estabilidad, el menor riesgo posible con lo que están haciendo. Y además, tener un sistema que les permita vivir de otra forma. Porque yo también he trabajado con muchos productores que arrancan el proceso de transición y el estrés que mantienen, y ustedes quizás si son productores algunos lo sabrán más que yo, el estrés de tener que estar invirtiendo todos esos dólares por hectárea y después mirar para arriba para ver si llueve, es enorme. Y complica mucho también la vida en el campo vivir así, ¿no? Estar todo el tiempo corriendo atrás del problema.
Entonces, sobre todo, lo que queremos hacer es trabajar para los productores, para que puedan tener un tipo de producción diferente. Entonces, vamos entrando rapidito en este proceso, acá un poquito más desagregado a esa rueda de dependencia que les hablábamos, pero sobre todo para desentramar por qué o cómo empezamos la transición. Ustedes sabrán que el que está haciendo una agricultura convencional no es que aplica todo eso, todos los insumos eh, porque no tiene conocimiento de otra cosa o porque considere que es lo que hay que hacer y nada más. Sino que claramente con los sistemas que tenemos, con los años que tenemos de agricultura y de la forma que hemos venido haciendo la agricultura, cuando hacemos un cultivo, lo primero que nos encontramos es que no tenemos fertilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Y no nos queda otra que salir a aplicar un fertilizante. Ahora, aplicar un fertilizante nos traduce en un montón de otras, y hacer un cultivo monoespecífico, un solo cultivo, nos traduce en, primero, tener cultivos no necesariamente del todo bien balanceados nutricionalmente, porque estamos agregando a un suelo que está con baja fertilidad, con baja actividad biológica, con poca entrega de nutrientes disponibles para este cultivo, le estamos agregando 100, 150, 200 o más kilos de urea, que es nitrógeno, y otros 60, 80, 100, 150 kilos de fósforo, que después tiene que tomar un montón de otros nutrientes para armar sus proteínas y crecer y, y estar saludable. Entonces, no necesariamente cuando agregamos todos esos fertilizantes químicos, los cultivos que tenemos están bien balanceados nutricionalmente. Pero sobre todo, hacemos un cultivo monoespecífico y también lo toman las malezas. El banco de maleza que tenemos y le damos el espacio para nacer entre el cultivo con 100 kilos de nitrógeno, 200 kilos de nitrógeno y la maleza está espectacular para nacer ahí. Entonces, lo más lógico que tengamos que aplicar un herbicida y lo más lógico que cuando agreguemos todos esos costos a nuestro cultivo, viene un pulgón, una isoca o cualquier bichito que venga a complicarnos un poco la vida y yo no quiero arriesgar los 300, 400, 500 dólares que ya había gastado para tener este cultivo. Es lo más lógico que todos tengamos que salir a, a cuidar y a salvar nuestro cultivo. Y todo eso, toda esta rueda hace que no podamos salir. Volvemos a hacer un cultivo y nos encontramos con la misma situación. Entonces, entrando un poco en detalle acá, me parece que la búsqueda de los primeros cambios en la transición es tratar de cortar esto y tratar de llegar a la hora de hacer un cultivo con la mejor nutrición posible en nuestro suelo, ¿no? Es un poquito el primer objetivo a cumplir en la transición, para que cortemos esta rueda de dependencia. Entonces, entrando a ver un poco cómo podemos generar eso, allá en términos bastante más amplios, bueno, esto quizás es pensándolo como un norte, ahora vamos a ver de a poquito cómo lo buscamos hacer en los primeros pasos, pero claramente si nosotros queremos tener un suelo bien nutrido, fértil, con buen desarrollo, bueno, lo tenemos que considerar como un ser vivo, ¿no? Lo tenemos que considerar como que el suelo es una entidad que respira, que se alimenta, que infiltra agua, que tiene una piel que lo recubre y que se reproduce o se regenera, ¿no? Ustedes podrán considerar que, decir, bueno, eso puede ser bastante relativo, porque en definitiva, por ejemplo, lo que se alimenta en el suelo son la cantidad de bacterias, microorganismos, hongos que viven ahí adentro y que consumen los restos de las plantas, los exudados que liberan las raíces, bichitos que se van degradando, animales que se van descomponiendo. Pero bueno, yo también les podría decir que nosotros también somos una entidad, somos un ser vivo y tenemos en nuestros intestinos un montón de bacterias que son las que comen y después nosotros nos alimentamos, ¿no? De esa energía. O lo mismo una vaca, ¿no? Una vaca o cualquier otro ser vivo. Claramente precisamos que el suelo cumpla un montón de todas estas cosas. No, el suelo es muy difícil que se pueda alimentar y generar buenos nutrientes para nuestros cultivos si no tiene poros, si no infiltra el agua, si no hay intercambio gaseoso, si no respira, ¿no? Entonces tiene todo que ver con todo. En este caso, ustedes están viendo una diversidad de especies muy grande, muchas de ellas son perennes y ven cómo las plantas son el único ser que tenemos en la Tierra que tienen una parte
de su ser dentro de la tierra y una parte por afuera. Y piensen la importancia que tiene eso. Entonces el productor, o la productora, o el técnico que está tomando decisiones en un campo, lo primero que puede decidir es qué planta pone y qué planta deja, ¿no? Y eso tiene una importancia enorme para todo lo que pasa acá adentro y todo lo que pasa acá afuera. Entonces de ahí se van desprendiendo, me parece, algunas puntas para ver cómo podemos empezar a cambiar. Entonces ya destrabando un poquito, yendo muy, muy rápido, ¿no? Pero destrabando un poquito, claramente cuando nosotros queremos cortar esta rueda de dependencia, queremos llegar a tener suelos lo mejor posible nutridos para que nuestros cultivos no dependan de los fertilizantes químicos o cada vez menos. Y ahí las leguminosas en el primer proceso de transición son vitales. Para nosotros la leguminosa es un cultivo que es una especie de plantas que constantemente van a estar conviviendo asociadas en los cultivos que vamos haciendo la transición. Porque eso desencadena un montón de otros procesos diferentes a los que sucedían cuando nosotros arrancábamos aplicando un fertilizante químico, ¿no? No es lo mismo tener cultivos asociados o tener los nichos cubiertos para que no haya cada vez menos malezas, que nuestros cultivos se nutran de la parte biológica que entrega el suelo y no de la parte química que nosotros le agregamos con 100, 200 kilos de un fertilizante. Y eso desencadena todo un proceso muy diferente. Voy rápido para avanzar, pero me parece que después podemos tener un espacio de preguntas que les puede ser útil a ustedes para sacarse algo, alguna duda o intercambiar. No creemos que tenemos todas las respuestas ni que esta es la única verdad, así que tranquilamente podemos entrar en un intercambio después. Y por eso nosotros, en todo este proceso de transición, lo que siempre buscamos hacer es hacer un buen diagnóstico de dónde estamos parados en cada campo, ¿no? Ese primer diagnóstico es fundamental para después saber cuál es el primer pasito. Y ese primer diagnóstico es una de las primeras partes que enseñamos en nuestro curso de especialización, en cómo hacemos un diagnóstico a campo, qué es lo que nos importa, cómo hacemos esa mirada sistémica para hacer el diagnóstico. Entonces, más allá de lo que pueden leer ahí, de que nos importa identificar cómo son las principales componentes de ese entero, las problemáticas que tiene el campo, las potencialidades o fortalezas de las que nos podemos agarrar para el proceso de transición, lo que nos proponemos en base a eso es una mirada de sistema, que puede ser este puede ser un sistema general de un campo que tiene entradas que hacen funcionar a este entero y tiene salidas como producto, y de acá adentro pasan cosas, ¿no? Se intercambian nutrientes, se articulan actividades, la ganadería, si la tiene, con la agricultura, si tiene maquinaria, qué pasa con el suelo y los nutrientes, bueno, pasan cosas ahí adentro que las tenemos que aprender a identificar, porque lo que queremos hacer con nuestra propuesta es articular todo lo mejor posible acá adentro para que los procesos funcionen adentro, que nuestro suelo tenga todo lo que repasamos recién, para que no dependa de todo esto de acá afuera, o que dependa de lo menos posible. Dependa de lo menos posible para la salida de los productos que estamos generando. Esa es la esencia de nuestro proceso de transición. Entonces, a partir de identificar estas problemáticas y debilidades, ya esto nos traduce, bueno, y obviamente identificar algunas fortalezas o potencialidades. Esto es un ejemplo de de una situación inicial y qué cosas podría tener un campo. Mi intención no es repasarlo, sino contarles a ustedes cómo hacemos el proceso de educación y de trabajo en un campo. A partir de esto ya nos establecemos objetivos de la transición, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para este año? ¿Qué nos proponemos? ¿Qué tiene que cumplir el plan inicial de transición para que en este campo se vayan empezando a mover ese espiral que les mostraba hoy en día, al inicio, ¿sí? Y bueno, ya entrando en las prácticas más concretas, bueno, ustedes esto sí que lo podrán conocer y lo podrán haber visto. Yo les anticipé recién, las leguminosas son fundamentales, los cultivos de cobertura muchas veces son las principales prácticas que aplicamos para que no modifique demasiado nuestro esquema productivo, es decir, estamos haciendo un cultivo entre dos cultivos de renta, en este caso un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio de vicia, y en este caso era avena. Tratamos de empezar a tratar de generar esa cobertura
con algunas herramientas apropiadas para que nos permitan tener un buen aprovisionamiento de nutrientes para los cultivos siguientes, pero además que me genere esta cobertura que nos ayude a bajar un poco los herbicidas. Y siempre la transición va siendo gradual, pero siempre buscamos que desde el año 1, desde el principio del año 1 al año 2, logremos ahorros de insumos, porque esto es lo que nos va a permitir bajar la presión de costos y bajar la necesidad de estar todo el tiempo ajustados con lo que estamos haciendo. Entonces, la transición no es que tenemos que esperar 3 o 4 años, aguantar, aguantar, porque estamos haciendo algo ecológicamente adecuado o algo regenerativo y después vamos a empezar a ganar plata. No es la idea de nuestro proceso. Queremos que sea justamente gradual, planificado, para que desde el año 1 podamos empezar a ahorrar insumos y que al menos nos bajen la presión que tenemos con la productividad y con las necesidades de rendimiento para pagar todos los costos, ¿no? Entonces, buscamos que el margen bruto empiece a tratar de mejorar ya desde el principio, por el ahorro de costos que nos proponemos. Claramente esto busca ahorrar fertilizante, busca aplicar algún herbicida. Quizás no se ahorra todos los insumos que maneja constantemente un campo, pero el primer año, muchas veces gradualmente, es deseable para que no perdamos producción y que logremos ese ahorro, ¿sí? Después podemos empezar a involucrar muchas otras cosas. Muchas veces esto se da de manera muy rápida en el campo, pero bueno, quizás no es solamente pensar en el cultivo, cómo preparar el cultivo de renta, sino también pensar qué pasa después de este cultivo de renta, a qué voy, a qué cultivo voy después. ¿Qué pasa si yo en este maíz directamente lo cosecho y solamente hice este cultivo de cobertura? Cuando cosecho el maíz, me voy a encontrar con este cultivo de cobertura ya degradado, quizás ya apareciendo malezas, quizás este cultivo de maíz aprovechó mucho el nitrógeno que yo había generado con la vicia anterior, y si yo quiero hacer otro cultivo después de renta, entro con falta de nitrógeno de vuelta, y tengo que entrar a aplicar un fertilizante. Entonces ya la rueda es como que hice un pasito para adelante, pero tengo que volver para atrás. Entonces todo el tiempo voy buscando planificar para no depender de cosas externas en los cultivos que vienen. Entonces, por eso, quizás de a poco vamos tratando de decir, bueno, de este cultivo de maíz me puedo ir a otro cultivo de verano, un cultivo de girasol, un cultivo de soja, entonces sarraceno, sorgo, puede ser cualquiera, pero entonces ya me anticipo a eso y bueno, le agrego un cultivo de cobertura antes de cosechar el maíz, que antes de que aparezcan malezas, yo ya tenga especies ahí que me generan algo interesante que yo quiero buscar. Tengo diversidad, tengo leguminosas que me están generando ciclado de nutrientes, tengo muchos más nichos ocupados que no me generan problemática de maleza y además también estoy generando algunos hábitats para algunos artrópodos y más biodiversidad asociada a la cultivada, ¿no? Entonces, fíjense la búsqueda en la imitación de la naturaleza que estamos buscando hacer. Claramente, esto está muy lejos de un pastizal natural, pero estamos buscando imitar los procesos que se generarían en un pastizal natural, que es biodiverso, que hay ciclado de nutrientes, que si hay alguna plaga haya lugares, o algún insecto fitófago, haya lugares donde haya también controladores biológicos, ¿sí? Estamos todo el tiempo buscando tratar de imitar lo mejor posible a eso, con una transición muy inicial que apunta solamente a bajar insumos, ¿no? Después podemos entrar en pensar muchas otras cosas. Bueno, acá quedó medio estiradita la foto, disculpen, pero bueno, lo de los cultivos asociados también va de la mano de pensar en otros cultivos, en este caso son trigos con trébol y lotus, que no solo buscan asociar cultivos y tener una leguminosa asociada, sino que también van buscando avanzar un poquitito en la perennidad en los lotes o en los campos que lo permiten. Porque acá tenemos un cultivo anual con algunos cultivos perennes que luego de la cosecha, esto es en el otoño siguiente, no solo pasó todo el verano con el suelo cubierto, bajando las temperaturas, la radiación y todo, sino que podemos avanzar un poquitito en algunos lotes en generar especies perennes que me ayuden a explorar mucho más profundamente el suelo, que las raíces generen otro tipo de procesos dentro de ese mismo suelo, y que por ahí, depende si hay ganadería o no hay ganadería, me permite tener un pastoreo y me permite
tener la cobertura ya instalada, quizás acá me puedo ir a un cultivo de verano, un maíz, con un buen aporte de nitrógeno de todas estas especies leguminosas, ¿sí? Entonces son algunas estrategias que no son para copiar y pegar, sino para ejemplificar cómo hacemos el proceso de transición, ¿sí? Con diferentes tipos de raíces, la clave está en la diversidad, como les dije, más allá de que tengamos dos leguminosas, tenemos dos tipos de leguminosas que tienen dos tipos de raíces totalmente diferentes, ni hablar si pensamos en alguna alfalfa, que también tiene otro muy diferente a lo que pueden ser lotus y tréboles, o vicias, y de ahí vamos buscando la forma de poder aumentar esa biodiversidad cultivada que nos permita multiplicar o desarrollar la biodiversidad asociada, ¿no? Que es todo lo que está también por encima del suelo y también todo lo que convive relacionado a la rizósfera de las plantas. Pero bueno, sobre todo en este caso, pensar en la cantidad de flores que podemos tener, que son atractoras de muchos controladores biológicos, por ejemplo, estos pulgones parasitados se logran porque viene una avispita que el adulto busca flores para alimentarse y pone los huevos dentro de los pulgones. Si no tenemos flores, es muy difícil que logremos un control muy eficiente de esto, de esta forma. Entonces, ¿cómo de a poquito podemos empezar a generar estos hábitats y estos ambientes que nos permitan no depender tanto de muchos de los insumos que hoy normalmente usamos? Claramente tenemos que tener algún tipo de convivencia con muchas de las que a veces consideramos malezas, en este caso un cardo, que son muy buenos atractores de muchos controles biológicos, pero tampoco es que nuestros lotes se llenen de maleza. En este caso ustedes pueden ver alguna convivencia en algunos sectores un poco más importantes, pero este lote es totalmente cosechable con buenos rendimientos para la región, para la zona en la que está, sin tener una convivencia dañina con la maleza o con la mal llamada maleza, pero bueno, claramente tampoco es del todo deseable tener lotes limpios, entre comillas, sin nada, por todo lo que vengo hablando recién, ¿no? Pero obviamente queremos producir y queremos cosechar y tener buen rendimiento. Esta es alguna de las causas por qué en los cardos, en muchos de las malezas, también nos gusta convivir de una manera al menos regulada, ¿no? Porque están todos estos bichitos en los cardos, en este caso una araña, si la pueden ver. Solo ejemplificador, pero si van al campo, observen que van a ver mucha cantidad de bichitos en muchas de esas malezas. Pensar en más diversidad cultivada, en este caso lo pongo como ejemplo de vuelta, pero claramente si queremos pensar en la regeneración y en avanzar en cómo poder producir de esta forma, y es difícil que logremos escenarios sumamente estables de regeneración y profundos en regeneración si producimos maíz y soja o trigo soja y dos cultivos simplemente, ¿no? Por más que le pongamos cultivo de cobertura entre medio y que aumentemos la biodiversidad cultivada un poco, si tenemos una biodiversidad cultivada muy escasa, bueno, hay muchos procesos que no vamos a lograr generar. El desafío está cómo podemos producir lo más diversificadamente posible, haciendo rentables a todos los cultivos. Porque hoy en día, como les dije al inicio, casi que hacemos los dos o tres cultivos que son rentables bajo la mirada convencional que se le agregan todos los insumos, ¿no? Entonces, con todos esos costos que tenemos, el mejor cultivo que ande el año por el mercado que tenga, salimos a producirlo. En cambio, cuando bajamos tanto los costos con nuestro sistema productivo de esta forma, empiezan a ser rentables muchos otros cultivos, ¿no? En este caso puede ser, yo acá les traigo un sorgo con soja que es un verdeo, en este caso es un sorgo blanco mezclado con también un sorgo de pastoreo, que en este caso se comió para invernada, pero era totalmente cosechable. Hoy en día se están haciendo trigos sarraceno, bueno, sojas obviamente también, pero hay muchos otros cultivos que empiezan a aparecer como interesantes cuando los insertamos en el proceso productivo de regeneración. Y claramente eso quizás van como un pasito después de empezar a ver, empezado a aplicar las otras prácticas que les fui mencionando, ¿no? Tampoco arriesgar demasiado, sino ir empezando a complejizar de a poquito.
Por supuesto que los vínculos, como les decía al principio, son súper necesarios. Trabajar en equipo, intercambiando con productores, compartiendo, eh, mostrando avances, mostrando errores, eso es sumamente importante. Es difícil ir solo en este proceso. Es muy difícil que podamos lograr aprendizajes muy profundos y rápidos cuando vamos solos. En cambio, cuando vamos en grupo, intercambiamos, los aprendizajes son sumamente importantes y por eso nosotros consideramos que en la metodología de trabajo que tenemos y lo que enseñamos en la especialización, pensar qué paisaje social precisamos y queremos generar en nuestro campo para el proceso de transición es re importante, súper importante. ¿Cómo nos vamos a nutrir con otros pares? ¿Cómo vamos a ayudarnos con instituciones de ciencia y técnica que nos aporten a lo que vamos haciendo? ¿Cómo vamos a, como le dije hoy, vender lo que estamos haciendo, nuestros productos? ¿Se lo vamos a vender al mercado convencional? ¿Vamos a hacer canales nuevos? ¿Nos van a castigar por lo que estamos haciendo? Muchas veces, como pasa hoy con la ganadería, que si está engordado a pasto, ya sin hacer ningún tipo de análisis te bajan el precio porque asumen que no está engordado correctamente. Todas esas cosas empiezan a empezar a generar ruidos y oportunidades, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante lo de cambiar toda esta, eh, o no de cambiar, sino de articular al proceso de transición, ¿sí? Y bueno, por supuesto que todo esto nos empieza a despertar nuevas miradas, nos lleva a, a bajar los ritmos nuestros. Es totalmente diferente que nosotros andemos recorriendo lotes, saliendo a ver cada lote qué maleza tengo que matar, qué tengo que agregarle de fertilizante, si hay plagas o no hay plagas, a que nosotros empecemos a recorrer los lotes viendo el suelo que estamos generando, viendo cómo los cultivos que diseñamos empiezan a cubrir los nichos y le tapan el lugar a la maleza, cómo hay convivencia con las malezas y vemos que tampoco es sumamente complicado, ¿no? Esa lógica de funcionar en el campo dice mucho en nuestro día a día, ¿sí? Así que también es sumamente importante esto. Y ya, bueno, entrando en la parte final y tratando de ver algunos resultados, sobre todo pensando en el suelo, voy a hablar medio rapidito, pero bueno, claramente con agricultura podemos tener si pensamos en el suelo y podemos pensar en el proceso que genera el suelo, bueno, primero hay que ver qué tipo de agricultura tenemos y cómo la generamos para ver si podemos regenerar o no. Claramente una agricultura como la tenemos hoy, por más que hagamos siembra directa y cuidemos no labrar el suelo y cuidemos la cobertura, no alcanza para mejorar el secuestro de carbono en profundidad y de manera estable, ¿no? Precisamos tener un tipo de agricultura que fomente todos los procesos que les mencioné recién, en donde las raíces y la diversidad de raíces y lo que genera la raíz en el suelo es sumamente importante, pero también tenemos que saber que tenemos un techo, ¿no? En la agricultura. Hoy la agricultura que tenemos una agricultura de plantas anuales, que las plantas anuales, a diferencia con las plantas perennes, tienen un techo de profundidad de exploración, o mejor dicho, un techo pensándolo como un punto de saturación, ¿no? Las especies anuales exploran hasta, vamos a hablar de, en términos generales y normales, unos 20, 30 centímetros. En algunas áreas, con mucha más profundidad, podemos lograr desarrollos mucho más profundos, pero para poner la diferencia entre una planta anual y una planta perenne. Entonces ahí tenemos un techo de regeneración. Pero si en el lugar en el que estamos nos permite tener ganadería que podemos articular con plantas perennes, o si en algún momento de la transición logramos diseñar algún tipo de campo que nos permita poder tener plantas perennes articuladas con plantas anuales, de alguna forma, podemos poder potenciar aún más la regeneración. Pero sí claramente podemos pensar en regenerar con plantas anuales. Le voy a traer datos de un módulo que teníamos o que tenemos, pero bueno, yo ya no estoy más en INTA. Cuando yo estaba en INTA teníamos un módulo demostrativo que comparaba una agricultura convencional y una agricultura que fomentaba todos estos procesos.
Y lo que claramente se ve es que aplicar un montón de estas prácticas, tener cultivos asociados, gramíneas y leguminosas que se reciclen el nutriente constantemente, más allá de que sean plantas anuales, logró un suelo mucho más estructurado. Este suelo tiene mucha menos densidad aparente, por lo tanto tiene muchos más poros en su composición, en su estructura, y además logró una gran cantidad de materia orgánica, por supuesto que en los primeros 15 centímetros, que es la mayor cantidad de raíces que generan la profundidad en la que generan las plantas anuales. Y me parece interesante acá mostrar que se puede lograr un aumento de materia orgánica de manera muy considerable y generar un suelo muy, muy bueno, que ahora les voy a mostrar algunas fotos de eso, con agricultura, con plantas anuales, pero bueno, este es el techo que quizás les mencionaba. Si nosotros en este proceso además podríamos articular con una secuencia de plantas perennes que el proceso agrícola me lo lleven también a profundidad del suelo, por ese desarrollo, bueno, tenemos un potencial de regeneración mucho más grande todavía. Eh, y esto está corroborado también por un montón de datos científicos que evidenciaron también las propiedades químicas de un suelo. Vamos a hablar sobre todo acá del nitrógeno total que tenía. Perdón, esto está corrido, pero es el nitrógeno total, un 26,5% más, y el carbono de la masa microbiana, o el carbono, perdón, mejor dicho, el carbono orgánico que tenía este suelo, también un aumento de casi un 20%, y esto está correlacionado también a un montón de actividad microbiana mucho mayor, en este caso sí el carbono de la masa microbiana era mucho mayor, y la actividad enzimática que teníamos en un suelo y en otro. O sea, más allá de mostrarle algunos datos, y estos son datos por ahí mucho más científicos, que no tiene mi intención entrar en detalle, simplemente mostrar que había datos, visualmente este era el suelo que habíamos generado, cuando el lote inicial era el mismo lote que después de 6 años, fue cuando se hizo este muestreo, generó en un lado un suelo y en el otro lado otro. En este caso el suelo, bajo estas prácticas que estoy mostrando o estoy contando, fíjense la estructura que tiene, la fertilidad, en este caso la lombriz, pero esta foto habla mucho más de todos los datos que le estaba mencionando. Esta foto es el mismo día, haciendo la misma palada, en un suelo que era el mismo lote y que después de 6 años se generó esto o esto. En realidad esto sigue de esta forma y en 6 años se generó esto. Por todas estas prácticas que estamos mostrando. Entonces, tenemos grandes posibilidades de que con el tipo de agricultura que generamos podamos lograr un suelo que regenere, que logre muy buena fertilidad, que logre una estabilidad biológica muy grande y que, sabiendo que con los cultivos anuales podemos tener un techo, si tenemos una ganadería integrada, ese potencial de regeneración podría ser aún mayor todavía, ¿no? Entonces, ya entrando en la parte final y contándoles o repitiendo esto, para generar un espacio de preguntas con ustedes, la idea es que nuestra enseñanza, cómo lo buscamos hacer, es que esto sea gradual, esto tiene un sentido, se habrán dado cuenta quizás por qué lo proponemos de esta forma, y que este proceso se vayan generando a partir de diferentes momentos eh, en los cuales está diseñada la especialización en agricultura. La especialización busca enseñar cómo hacer la transición en un campo. Hacen durante toda la especialización la transición en un campo. Ahora les cuento detalles de esto, pero bueno, para contarles que arranca el 10 de junio. Busca tener un desarrollo de muchos contenidos teóricos y prácticos, más allá de repasar este programa general, que es las diferentes unidades de la especialización. Lo que me parece importante acá mostrarles es que lo que buscamos hacer es que en cada clase que tenemos, son 2 clases semanales, ahora les voy a mostrar los días y horarios que se encuentra el curso, pero en los 2 días que tenemos en la semana, buscamos generar conocimientos teóricos y prácticos. Todo el tiempo queremos que lo que nos haga explorar la teoría lo podamos aportar para pensar, bueno, con esto, ¿qué hago yo en mi campo? ¿Qué hago con un campo para que con esa teoría nueva que me trajo esta semana yo pueda
pensar el campo de manera diferente y que pueda planificar de manera diferente. Entonces, con todos los conceptos que vamos a traer en la unidad de introducción en la agricultura regenerativa y los procesos del agroecosistema que son importantes para saber cómo funciona un campo correctamente, yo enseguida voy a tratar de practicar con casos, con campos reales, cómo puedo hacer un diagnóstico integral para saber dónde estoy parado y cómo están funcionando los procesos del agroecosistema en mi campo o en el campo que vamos a estar trabajando, para que yo a partir de ahí luego diseñe un plan de regeneración. Entonces, en la unidad siguiente, que vamos a ver todo lo que es estrategias de acción, que muchas o algunas de ellas repasamos ahora muy brevemente, más allá de ver cultivo de cobertura, integración animal, diversidad y demás, ustedes van a, en la parte práctica, agarrar y diseñar a partir del diagnóstico que se hicieron, en ese caso, armar un plan inicial de regeneración del campo. Obviamente vamos a trabajar la parte de economía y planificación financiera, porque todo esto tiene que tener sentido económico, como les decía al principio, y todo eso después va complejizándose más con un plan del diseño del paisaje y un diseño del paisaje social con los mapas vinculares del campo y cómo podemos proponer o mirar cambios que nos ayuden a sostener el proceso regenerativo. Entonces, vamos a tener semana a semana una clase teórica y una práctica. Eh, Aquí están los días y horario. Tiene una duración de 13 semanas, es un proceso de aprendizaje bastante eh, interesante. Son 13 semanas, 2 veces por semana, pero nuestro desafío está que a partir de este curso, que es totalmente virtual, ustedes lo pueden hacer totalmente virtual. Ahora les voy a contar la parte semipresencial que tenemos, pero eh, lo pueden hacer totalmente virtual y lo que buscamos hacer es que justamente con estas 13 semanas de 2 días a la semana, eh, con la parte teórica y la parte práctica, ustedes puedan saber cómo hacer un diagnóstico de un campo cuando llegan y hacen una recorrida o en su campo, armar un plan de transición de ese campo que tenga la metodología propuesta, que el plan busque revertir las problemáticas que se ven en el diagnóstico, que se propongan objetivos, que se busque avanzar en ese plan de manera ordenada, y luego empezar a pensar más a largo plazo, establecer metas más de cómo queremos tener un campo, cómo lo queremos visualizar y cómo queremos ser nosotros dentro de ese campo, y así poder planificar todo lo que es la parte financiera y monitorear lo que va pasando desde el lado ambiental y social con lo que hablamos de los vínculos y poder ver qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, ¿sí? Así que ya entramos en la parte de consulta, pero bueno, vuelvo muy rapidito a esta parte de la ESPE, contarles que arrancamos el 10 de junio y todo este contenido rápido que quizás dimos ahora en un webinar, lo que buscamos hacer es que durante estas 13 semanas de la ESPE, los que están interesados, bueno, se sumen a aprender esta metodología que traemos para ordenar y planificar una transición, ¿sí? Y más allá de que ustedes lo pueden hacer totalmente virtual, tenemos 2 momentos presenciales que son optativos. Obviamente recomendamos ir, pero que no, si no pueden ir o están en otro lugar del mundo no pasa nada, ya no ha pasado en otras ocasiones. Pero en esos lugares vamos a 2 campos diferentes, en 2 zonas diferentes, en donde vamos a trabajar mucho de lo virtual ahí cara a cara y vamos a ver lo que están haciendo productores en este proceso de transición y cómo lo van haciendo y por qué y cuáles son las problemáticas que van encontrando en ese proceso, ¿sí? Así que de mi parte diría que ya estamos en la parte de consultas. No sé si alguien del equipo anda por ahí y me pueda decir quizás que si faltó algo o directamente podemos entrar a levantar la mano para ser ordenados, somos bastantes. Entonces podemos ir levantando la mano
y ustedes nos pueden ir diciendo las dudas o intercambiando lo que le haya parecido de lo que dimos. Eh, Totalmente abiertos a eso. Ahí ya tenemos el primero. Dale nomás, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agustín, muchas gracias, che. La verdad que excelente, me encanta lo que contaste. Eh, ¿Sabes qué? Lo que te quería preguntar, a ver, no para entrar en la parte técnica en detalle, ¿no? Pero lo que es malezas me queda claro, o sea, por lo menos lo veo más claro yo, es algo más puntual del lote, con manejos así más tipo mecánicos, de cobertura, etcétera, manejarlo. Pero tema plagas, temas de enfermedades, que vos vas a tener Ujú, tu campo, pero al lado el vecino sigue haciendo probablemente lo mismo de siempre. Ahora ujú, estamos todos preocupados con el tema de las chicharritas, ponerle cosas así, que decís, bueno, yo puedo hacer en mi campo un montón de manejos que seguramente mejoren, pero viene de afuera mucho de los problemas, ujú, ¿no? Eh, Ahí es donde me cuesta ver cómo haces para paliar eso. O bueno, por ahí vos decías, es una transición, no es que salís 100% de algunos productos, capaz que algo usás. Bueno, ujú. esa era la duda. Buenísimo, gracias, Ignacio. Espectacular la pregunta. Eh, En principio, claramente la respuesta está en la parte, o el principio de la respuesta está en lo último que dijiste, que uno va haciendo una transición y poniendo prioridades en la transición. No obstante, eh, cuando enseñamos este proceso de transición, trabajamos con una teoría que hay de transición, se llama transición agroecológica, la teoría, pero nosotros la usamos mucho para este proceso y a mí me sirve mucho en la dinámica campo, que se trabaja de diferentes niveles la transición, ¿sí? Y el primer nivel es hacer lo más ecoeficientemente posible la agricultura que tenés hoy o los manejos que tenés hoy, ¿no? Que sería lo mínimo. Y muchos de los desarrollos de innovaciones hoy en el agro están en ese sentido. Podés pensar desde, no sé, un fertilizantes de liberación lenta, desde aplicaciones selectivas de herbicidas. Podrías involucrarlo en tu transición si es adecuado. Y el nivel 2 es de sustitución, en donde vos podés sustituir insumos por, o insumos químicos que hacen un efecto bastante fuerte quizás en el ambiente, por insumos biológicos o procesos también. Podés aplicar procesos para evitarte un insumo. Podría ser el caso de un cultivo de cobertura. Vos estás haciendo un proceso para evitarte una aplicación de urea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el primer estadio de la transición quizás vos podrías empezar a saber que no tenés todo tu sistema súper regulado y que viene algún problema y tenés que salir a apagar incendio. En el mejor de los casos podrías ver si hay insumos biológicos que podrían no causar un efecto tan nocivo. Y por ahí si no lo hay o si es algo sumamente grave, y bueno, uno tiene que salvar el cultivo inicialmente. Lo que tratamos de hacer en ese caso es decir, bueno, no, eso es muy personal de cada productor. Me ha tocado productores que dicen, che, bueno, yo ya no quiero aplicar más nada por lo que vengo haciendo. Si ese lote lo pierdo o lo consumo con las vacas o lo que sea. Y esas son decisiones particulares. En otros casos es, che, salva tu cultivo porque no va a cosechar nada. Pero no quedarse con que no hay nada por hacer, sino decir, bueno, ¿qué podría hacer yo el año que viene para tratar de aumentar la regulación biótica de mi campo? En ese caso, todo el diseño de corredores biológicos, aumentar áreas naturales y todo eso ayuda mucho. En muchos casos hay un vacío muy grande de información con eso, Ignacio, y no es que uno dice, hago un corredor biológico y ya está, no tengo más plaga". No, no funciona así, pero nos ayuda a ir caminando, ¿no? Es decir, claramente en los diseños de corredores biológicos que se están haciendo o en áreas que se van articulando lo más biodiverso que tenés en el campo con algún cordón, bueno, empezamos a ver que hay un montón más de insectos en esos sectores, que hay lugares donde habitan más aves que antes. Entonces, uno va observando y va tratando de caminar hacia. Pero bueno, en el transcurso te vas topando con esas cuestiones que son lógicas del proceso de transición porque tenemos un sistema abierto, ¿no? Es como vos decís. Eh,
uno va caminando hacia el norte, ¿no? Pero bueno, después es muy particular de cada uno qué hacer, si aplica, si no aplica y qué aplica, ¿sí? Bárbaro, buenísimo, gracias. A vos, interesantísima la pregunta. Sigue Luis, creo que había levantado segundo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Oteldo, soy de Venezuela. Una Gusto, Luis. pregunta. ¿Qué opinas de la aplicación de glifosato para la siembra directa? Ujú, Un campo que se sembró de siembra directa con glifosato es regenerativo solamente porque capta carbono, porque no se movió la tierra, o cuál es la perspectiva de ustedes ujú. con respecto a eso. Arrancaste con todo, Luis, me encanta. Buenísima la pregunta. Eh, bueno, eso es muy particular también de las personas. Yo hoy arranqué diciendo que para nosotros la agricultura regenerativa contempla no solo el suelo, sino el ecosistema y las personas. Eh, yo te puedo decir qué es lo que para mí es la agricultura regenerativa y hacia dónde vamos. Claramente a mí me parece, y por lo que he aprendido, conocido y pienso, y he visto también, creo que se pueden lograr sistemas regenerativos que no dependan de herbicidas, fertilizantes, insecticidas, y ahí está el norte, ¿sí? Para mí. Porque sé que se puede generar, porque sé que se puede generar un ambiente muy diferente y porque los resultados económicos y productivos son mucho mejores que cuando el productor arrancó con la agricultura convencional. Entonces, para mí la regeneración y la agricultura regenerativa eh, es- tiene ese norte, ¿sí? Y es lo que busco. Eh, Después me pasa que yo no puedo muchas veces imponer mi definición de agricultura regenerativa en otras personas, y por ahí me ha tocado trabajar con productores y para productores que al menos al inicio no tienen la intención de decir, bueno, yo la verdad que si me quedo aplicando algunas cosas o tratando de producir con lo mínimo posible, pero no dejo de aplicar todo, estoy bien. Y yo ahí no puedo interferir muchas veces con eso, pero sí mi desafío como profesional está en acompañar ese proceso y entender que por ahí esa visión es lo inicial desde los miedos que tenemos todos desde usar una tecnología y el miedo de dejar de usarla en algún momento. Pero mi desafío está en acompañar en que ese productor pueda ir viendo paso a paso hacia cómo ir un poquitito más adelante y cómo lograr un sistema lo más armónicamente posible. Respondiéndote un poquito más de lleno, haciendo esa salvedad, eh, nuestro foco está en tratar de tener un agroecosistema lo más adecuado ecológicamente y por lo tanto todos los insumos que tengamos de afuera, y en este caso vos mencionaste a un herbicida que no solamente tiene un impacto en su fabricación, sino tiene, yo ahora no mostré datos o muchas cosas, sino que tiene impactos sobre la microbiología del suelo, sobre algunas especies de insectos, y no voy a hablar de personas porque no soy el indicado, no tengo la profesión para eso, ni sé que hay mucha más controversia, ¿no? Pero al menos ecológicamente tiene impactos que hace. Así como eso, la urea también, bueno, ni hablar que otros herbicidas más fuertes. Entonces, todo lo que nosotros intervengamos afuera, que pensamos que es lineal, que ataca a una maleza simplemente, causa un montón de impacto. Y el norte nuestro está en buscar la no dependencia de todo eso, o en el mejor de los casos, la supresión del uso. Ahora, en el proceso de transición, yo tengo muy en claro que eso es muy gradual, al menos en las situaciones de Argentina que tenemos campos muy extensivos, con muy poca biodiversidad, y que los insumos son hoy en día vitales para sostener la producción. Entonces, en el proceso de transición, quizás uno va tratando de reducir lo más posible, pero muchas veces sigue utilizando algunos de los insumos, pero mi visión está que en el norte podemos tener un sistema que no precise los insumos, ¿sí?
No sé si te respondí del todo, pero me parece importante decirte qué es lo que pienso yo. No sé si es la pregunta esencialmente que me dijiste. Y abierto si me querés comentar algo o me querés contar también tu visión. No, gracias, gracias. Es Mm. creo que es el centro de la polémica, por Ujú, lo, por lo menos en Venezuela, porque, bueno, como hay una cierta población que vive del maíz y del ujú. arroz, y cómo controlar una maleza que te compite con una planta de maíz y que crece más rápido que la planta y que, por ejemplo, la paja Johnson 14, tú dejas de ver el cultivo 2 semanas y cuando vas no existe maíz, hay solamente paja Johnson 14, porque no controlaste. Entonces, todas esas cosas a mí me llaman la atención, pues, y me causan intriga. Sí, Gracias. totalmente, totalmente, Luis. Creo que la salida que buscamos es, al menos yo, y en cómo trabajamos con los productores, es salir de la dicotomía o de la confrontación. Porque yo lo que hago en el proceso de transición es buscar que ese maíz no precise una aplicación de glifosato. No es que el productor, por su ideología o por lo que considera sobre el glifosato, aplique o no aplique. Yo lo que busco es que el productor no precise aplicar el glifosato. ¿Me explico? ¿Al glifosato o a algún otro herbicida? Entonces ahí es como que decís, no hay discusión, o sea, no quiero entrar a discutir eso. Quiero construir procesos que me generen esa no dependencia. Y como te dije al principio, he visto y aprendí y conozco casos que lo hacen. Entonces, mi norte me parece que está por ahí. Gracias por la pregunta, estuvo muy interesante. Germán, estás muteado, Germán, todavía. Fíjate si podés el icono del micrófono. Bueno, si no, también lo podés escribir. Escribirla en el chat si podés. Bueno, yo tengo tu teléfono también, Germán. Si te resulta cómodo escribirme un mensaje, podés hacerlo, sí. Que veo que estás con el teléfono. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que se anime también a contar su opinión, más allá que no haya preguntas, su, su manera de verlo o curiosidades que tenga ganas de traer? Mientras, si hay alguien que se anima, me parece, o si ya vamos terminando, me gustaría volver a traer esto de que nosotros lo que queremos hacer es enseñar y aplicar una metodología de trabajo, que después las personas la apropien para hacer ese proceso. Estamos más o menos a un mes del arranque de la ESPE. Hoy al inicio les presenté a Agustín Milanesio, que es el encargado de hacer los vínculos comerciales para todas las personas que tengan ganas de arrancar. Así que también los que tengan dudas, o que tengan ganas o no saben o están ahí en la duda de si inscribirse o no, pueden comunicarse con él o por las redes de la escuela, en la Escuela de Regeneración, por la página van a encontrar también los contactos. Consultar todo lo que quieran y vamos a estar ahí disponibles para evacuar todas las dudas que se puedan tener. Y para los que no arranquen la especialización, estamos todo el tiempo tratando de generar espacios de intercambio, webinars y mostrarles qué es lo que estamos haciendo. Así que tanto por las páginas como por las redes van a encontrar ahí la difusión. Seba, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien.
Bueno, me alegro. No, la consulta es primero felicitarte porque hace tiempo que te sigo, he escuchado varios podcasts tuyos y eso, y la verdad que es por demás interesante todo lo que haces. Y bueno, preguntarte, yo estoy más que nada vinculado a la ganadería, no tanto a la agricultura. Yo estoy en Uruguay. Y preguntarte más que nada si también el curso abarca la parte de praderas polifíticas o mezclas de especies, o cómo trabajar la parte más de praderas, como dijiste vos recién, en cultivos perennes y no tanto anuales, y principalmente qué mezclas de, si bien según la zona hay diferentes especies que se pueden encontrar, diferentes semillas, pero bueno, eso. Hoy en día acá en Uruguay y en varias zonas está muy de moda todo lo que son las praderas polifíticas, pero no hay como demasiada experiencia. Yo personalmente estoy trabajando con algunos productores que hemos sembrado algunas polifíticas, pero es medio a probar qué es lo que puede pasar. Y bueno, nada, preguntarte eso, si el curso abarca también esa parte de praderas polifíticas, algo así, o si hay algo al respecto. Bárbaro, gracias, Seba. Eh, en el curso vamos a tener un espacio dentro de la unidad de estrategia de acción y de cómo armamos la transición, que uno de los temas es clave, la articulación ganadera, si las podría ver en algunos campos. Vamos a ver casos agrícolas puros, pero bueno, campos mixtos también, y la articulación ganadera es una parte importante que vamos a desarrollar algunas cosas de cómo la ganadería podría articular con la agricultura, con las prácticas de agricultura regenerativa para hacer la transición, pero no específicamente de cómo hacer un manejo ganadero para estos sistemas. Para eso, la escuela también ofrece un curso de manejo holístico, de ganadería regenerativa, que quizás en ese caso a vos te podría, no sé si ya lo conoces o ya lo hiciste, pero bueno, en ese caso quizás sea lo que más herramientas te puede dar para el manejo del pastoreo y pensar cómo poder hacer un funcionamiento ganadero lo mejor posible. Así que ahí también podés encontrar también las próximas cursos que se dan en torno a eso, pero en el curso nuestro, perfecto, ya hiciste el curso. Buenísimo. Bueno, eso es lo que más podemos abordar de la parte ganadera. Nosotros en el curso de agricultura lo que vamos a hacer es cómo podemos articular mejor la ganadería. Pero el grueso o el foco de este curso es tener la enseñanza de la metodología de diagnóstico, plan inicial de transición y plan de largo plazo que te ayuden a hacer ese proceso en un sistema que es mucho más ganadero. Quizás muchas de las estrategias van a ir en torno a lo que has visto en manejo holístico y cómo articular la ganadería con las partes agrícolas, ¿sí? Así que por ahí el grueso del curso es esa metodología que te digo. Gracias por la pregunta. Bueno, gente, si no hay nadie más que tenga ganas de hacer alguna pregunta, eh, o alguien que también, yo lo dije al principio, que no esté de acuerdo demasiado con algo que mencionamos, también es sumamente bienvenido. Somos todos aprendices, como dije al principio, así que, y tampoco queremos que sea todo eh, la verdad, lo que tenemos, simplemente es cómo lo tratamos de llevar a cabo y cómo creemos que está bueno que pensemos la agricultura, pero tampoco es la verdad. Así que si alguien también no está de acuerdo, bienvenido sea. Eh, y si no, bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Doy unos minutitos para tampoco cortarlo, pero si alguien tiene ganas después de este webinar, intercambiar algo con nosotros, bueno, como les dije, las redes están abiertas, tienen el Instagram de Escuela de Regeneración que de acuerdo a su consulta lo van a poder direccionar a alguien del equipo. Y si no, por la página también está toda la información de los cursos que se dan, cuándo arrancan, los valores y los contactos de las personas para poder inscribirse. Aus, Buenas noches. ahí Quería, estamos. bueno, saludarlos a todos. No me pude presentar antes, no me mandaba el micrófono. Eh,
Muy buena aula, la charla, la exposición. Vamos a hacer la especialización con vos este año. Decirle a todos los participantes que, bueno, con la mayoría, si no me equivoco, estuve en contacto en estos días. Soy yo el que le escribió por WhatsApp, así que cualquier duda o consulta que tengan, no duden en enviar un mensaje, en llamar a ese número y quedo a disposición para ustedes lo que necesiten. Gracias, Agus. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Y como les dije, cualquier consulta o contacto que quieran tener, por alguno de los medios, vamos a estar respondiendo lo antes posible. Y gracias por sumarse y quedarse a todos a esta hora. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Agus, Muchas gracias, hasta luego. ¿pasaste ahí el contacto Gracias. tuyo por el Gracias, chat nos que vemos. lo pidieron? Gracias. Gracias, Agus, muy bueno.